Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Para mí es un gusto y un placer estar ya en esta última semana. Miren qué rápido se ha pasado el tiempo. Ya estamos en la última semana de nivelación. La próxima tenemos evaluaciones y ya. Espero que nadie también se quede a los supletorios, así que desearles el mayor de la suerte en esta vida académica. Decirles que no va a ser nada fácil también, ¿no? Porque ese es el contexto universitario. Pero decir que a la vez que ustedes tienen muchas herramientas que lo pueden utilizar para hacer sus trabajos y tarea. Y perder un año también es una situación de decisión propia, ¿no? Porque ahora está toda la información a su disposición. Averiguar, estudiar se vuelve más fácil y dinámico, obviamente con la tecnología de la mano todavía más. Vamos a ver lo que es análisis de la parte también del ser humano, la parte cognitiva y las redes neuronales, ¿no? Cómo ha evolucionado en este momento la tecnología que, que está llegando yo estaba bien, justo estaba haciendo un artículo sobre el miedo que existe, les comento. Hay un miedo que existe de los docentes sobre la inteligencia artificial. Están hecho, y me tocó buscar en inglés, porque mi trabajo es así, miren. Entonces dicen que tienen que ser referencias en español y en inglés, pero tiene que ser en inglés. Entonces ahí le tengo anotado aquí cuáles son las referencias en inglés y me toca estar ahí. Por eso es que yo les animo, chicos, y a los de bilingüe también, ¿no? Más allá que sepan y aprendan su idioma. Imagínense una señorita que sepa hablar quichua y sobre su inglés. Qué interesante, ¿no? O un señor también, qué interesante, ¿no? Entonces, imagínense tres lenguas a la vez, más interesante. Entonces, ahí sí les van a llover como granizo a todos. Em, no todavía, dice iniciar con IA compartiendo. No, después, después le hacemos, ¿ya? Ya, entonces, esto, por ejemplo, esos desafíos que nos ponen a todos es para que nosotros tomemos en cuenta lo importante que es aprender y qué necesario últimamente también. Y otra cosa que también de aquí en adelante va a haber un idioma que se llama mandarín. Sí, mire, entonces aprendan también eso, ¿no? Becas van a haber para allá. Entonces, de aquí a poco tiempo va a haber becas, todo pagado, todos. Usted viene con título acá y usted viene a ejercer. Entonces, también sigan. Ahora que hay la oportunidad, aprendan muchos idiomas. Entonces, en eso, ¿no? Correcto, y ayúdense de la ciencia. Vamos. Vamos con la bienvenida. La bienvenida nos va a ayudar a dar a esta semana Sebastián Ortiz. Sebastián, por favor. Bienvenidos. El aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. Desconocido. ¿Qué quiere decir con eso, Sebastián? Que le sigue. Que el aprendizaje es algo que lo vamos a tener siempre, nunca se va a acabar, siempre va a estar ahí. Incluso lo podemos renovar o podemos aprender más cosas a lo largo del tiempo. Y Claro, siempre van a estar ahí. siempre va a estar ahí. Si usted aprende a manejar, ¿será que después se olvida? No, Ya, ¿será que con usted aprende a manejar bicicleta, deja de manejar bicicleta unos 10 años, se olvida? tampoco. Ya, ¿será que usted sabe tocar guitarra y después de unos 10 años se olvida? No, yo creo que no tampoco. No, no, un poquito como que hasta cogerla, ¿no? ¿Será que usted sabe bailar y en 10 años no ha bailado, después se olvida? No, solo sería práctica para retomar el ritmo de nuevo. Todo, sí, todo tipo de conocimiento, sí, de polo a polo se mantiene, ¿no? Por eso es importante ir alimentando, ¿no? Y hay un desafío y hay una situación de la inteligencia artificial, el miedo que existe de los docentes por la información, y hay unos estudios que justamente estaba leyendo interesantes, donde que dice la motivación, cómo ha permitido que los estudiantes mediante la inteligencia artificial puedan resolver problemas matemáticos, porque de eso se trata mi tema, de problemas matemáticos interactivos, pero también hay una preocupación de los docentes que los estudiantes no aprendan y lo hagan como una forma de plagio y de robar las ideas. Entonces, bueno, ahí está para que les enseñen a trabajar en el aula, ¿no? Hay mecanismos muchísimos importantes para que si es que están ahí, así como yo les hago sacar información, ¿no? Entonces puedan trabajar en el aula y el aprendizaje sea más en el aula, ¿no? Que en la casa. El objetivo, Fernanda Villajo, general. General, conocer el pensamiento fundamentales como la percepción, la memoria y la en la ciencia cognitiva de decisiones. Sí, miren, nosotros en esta parte, cuando ya comenzamos a evolucionar, y claramente con ustedes hemos estado trabajando muy ergadamente en esto,
Miren cómo cambia la percepción, cómo cambia el punto de vista. Ya podemos discernir mejor la información. Sabemos qué es una noticia, sabemos ahora qué es una opinión. Y antes de escuchar a cualquier persona, nosotros sabemos, tenemos que saber de dónde es lo que viene, ¿no? Evaluamos también todo lo que es la información y todo lo demás. Son procesos de conocimiento que nos ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Una sociedad que llega con el conocimiento, con toda esta tecnología, se podría decir también hablar de tecnología, sus mejores esfuerzos, su mejor desarrollo va a dar frutos también, ¿no es cierto? Vamos a Damaris. A Damaris, Objetivo específico, investigar las aplicaciones prácticas y los avances recientes en el campo. ya. ¿Ustedes piensan que se puede aplicar el proceso cognitivo en este siglo XXI, a Damaris? Sí, ¿Qué Liz. dice? Sí se puede aplicar, ¿no? Correcto, muy bien, gracias. Denise, el de abajo, el específico 2. Discutir los desafíos y controversias que enfrenta la ciencia cognitiva. Obviamente no. Hoy con la inteligencia artificial hay unas situaciones que se están programando para que muchas cosas se puedan hacer de forma automática. Yo, por ejemplo, les hice ver la otra semana un programa que se llama YOLO B8, que se alimenta de procesos, o sea, se alimenta de imágenes y después reconoce y comienza con un modelo de aprendizaje de 0,43 y va subiendo así de 0,43, va aprendiendo, 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 aprendiendo hasta quedar en 93. Imagínense, va aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje de imágenes, de videos, de cosas. Y así lo que hace, ¿no? Se va aprendiendo, se va auto alimentando, ¿no? Imagínense. Entonces, a nosotros lo que nos falta es eso, ¿no? Ese proceso. Entonces, sí hay un poco de desafíos, pero yo creo que controversias, no, desafíos, sí. Vamos, Kelly Pérez, por favor, la cámara me ayuda. Kelly, le escuchamos. Ya, perdón, mi computadora está muy lenta. Ya, le escuchamos. Ya. La ciencia cognitiva como disciplina interdisciplinaria se fundamenta en conceptos clave que abordan la comprensión de la mente y los procesos cognitivos. A continuación se explotan los fundamentos esenciales de la ciencia cognitiva. Ya, cuando nosotros hablamos, bueno, antes de irme a lo que voy a explicar, Kelly, aplástele Windows R y escriba ahí en el CMD, escríbale MRT y dele Enter y comience a analizar eso para que se vayan todo lo que está ahí, los virus. Y también elimine todo lo que son archivos temporales. El número de ¿cómo se llama? De porcentaje, tempo, pero no con P, y ciérrele con otra vez con el signo de ¿cómo se llama? De porcentajes, para que puedan eliminarse esos archivos que están ahí y la máquina comienza un poquito a responder. Bueno, abordar los temas de lo que son procesos cognitivos, ¿no? De procesos de la mente. El proceso de la mente es muy complejo, como les vimos una lámina anterior, pero nosotros podemos analizar, por ejemplo, hay una forma de ver que una persona está mintiendo. Sí, y si hay una forma de ver cómo la persona se está mintiendo o no está mintiendo, se puede ver mediante la tecnología. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no puede saber si una persona se está mintiendo? ¿Se han escuchado de eso? Sí, sí o no. No, 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 ya. El detector de mentiras. Sí, exactamente, Valentina, un detector de mentiras, ya. Esos procesos son procesos judiciales, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Nosotros, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, Angie me pregunta si yo comí un helado. Yo me comí el helado, obviamente, pero le digo no, ya. Entonces, como estoy conectado, ¿no es cierto? Estoy conectado, mi sudoración, mi cambio hormonal y todo eso cambia, porque estoy mintiendo. Entonces, ese detector de mentiras ve todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, obviamente se va a detectar que yo estoy mintiendo. Sí, sí me hago entender. Entonces, hay esos procesos también mentales que se pueden analizar, ¿no? Y eso solo se genera normalmente lo que son en juicios, ¿no? Y llegan a los procesos cognitivos como tales, ¿no?
Vamos a la segunda parte, Diana. Diana Valles. La ciencia cognitiva se define como el estudio científico de la mente y los procesos mentales, incluyendo la percepción de la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Gracias. Resolución de problemas. Gracias. Angie. Su alcance abarca la investigación de cómo la información es procesada, almacenada y utilizada para generar comportamientos y respuestas. Gracias. Melanie. Gaibor. La ciencia cognitiva busca comprender los mecanismos subyacentes que permiten la cognición humana y, en algunos casos, también se extiende a la cognición en sistemas artificiales. Claro, obviamente, ¿no? Obviamente con la inteligencia artificial y cómo nosotros, por ejemplo, lo que le acabé de decir, ¿no? Por ejemplo, cómo verificamos y cómo que nos dan cuenta, ¿no? Hay personas y en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza muchísimo esto, ¿no? Para ver el nivel de confianza, incluso en algunos lugares, ¿no? Utilizan eso como parte del contrato, si una persona tiene antecedentes, no tiene antecedentes, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento, entonces le van haciendo preguntas. Mire, entonces, esto viene mucho porque nosotros, ¿cómo se podría decir? Nosotros somos buenísimos para mentir, ¿no es cierto? Entonces somos muy buenos. Entonces, estos procesos y esta parte a lo que hace es ve y regula nuestro cuerpo. Entonces, nosotros comenzamos, por ejemplo, así de fácil, no sé, es que usted otra vez les hizo un experimento para que podamos entender. Digamos que Ángelo me ha fiado, más o menos para entender, ¿no? Y Ángelo nos explique desde el ejemplo, ¿no? Digamos que Ángelo, a ver, a Ángelo le presté el carro, ¿no? Somos amigos, Ángelo le presté el carro, pero chocó el carro y nunca apareció. Y dijo que me iba a pagar del choque los $2,000, pero tampoco nunca apareció, ni con los 2,000, ni que nada. Ángelo, dime tu punto de vista si nos encontramos en una plaza frente a frente. ¿Cuál sería tu, Ángelo Suárez, cuál sería tu sensación? Mm, Pues ya que usted dice que o sea, he estado mintiendo, no le dije nada del carro, pues ya. Pero cuando me ve, ¿cómo Eh, se sentiría si nos vemos? pues yo con culpa y con pena por lo que he hecho que el carro, y no es mío lo peor. Exactamente. Y esas emociones nosotros a veces no podemos controlar. Gracias, Ángelo, por ayudarme en el ejemplo, ¿no? Y esas emociones nosotros no podemos controlar. O sea, ya escapan de nuestro control, de nuestra situación que nosotros, entonces, el pensamiento se nubla, la parte mental se nubla, ¿no? Entonces, pierde una percepción, pierde muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Una información procesada almacena, obviamente, nuestra información también se almacena, se procesa también, pero esos procesos a veces no podemos controlar, ¿no? La ciencia cognitiva busca comprender los mecanismos que permiten lo que es a la parte humana, ¿no? Y algunas cosas que, por ejemplo, se ratifica nuevamente con el conocimiento y bajo la inteligencia artificial también, que en este momento tiene un auge muy fuerte, que está en todos los campos, ¿no? Todos los campos en este momento se está utilizando en la medicina, en la matemática, en los estudios, en todo. En este momento ha habido el campo que se amplía bastantísimo, ¿no? Entonces estamos con ese proceso. Bueno, obviamente ellos es un proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros ya creo que vamos por el otro proceso un poquito más complejo, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos están programados para hacer y para aprender una actividad, nosotros vueltas tenemos sentimientos, ¿no? Los animalitos también tienen sentimientos y nosotros también mucho más, ¿no? ¿Sí o qué? Ya. Hoy día vi un documental muy bonito que pasó, que estaba viendo mientras estaba aquí, estaba prendiendo la tele, aquí en la casa. Yo hago trabajo viendo la tele o escuchando música, cualquiera de las dos, pero hago. Entonces había un documental muy bonito, ¿no? Donde que una leona se queda ciega. Entonces se queda ciega y tiene dos cachorritos. Entonces los cachorros se hacen más grandes, más grandes y más grandes y le cuidan a la mamá. Le comienzan a cuidar. Entonces ellos cazan y le llevan a la mamá y cuando quiere caerse, la una se pone adelante para guiarle o si no para estorbarle para que no se caiga, ¿no? O vaya por algún peligro. Entonces imagínense, si eso hay en los seres humanos, perdón, si eso hay en los animales, no se diga en los seres humanos todavía más, ¿no? Ese proceso de amor y cariño hacia otra persona, ¿no es cierto? Psicología, Angelo. Ecología contribuye con investigaciones sobre la percepción, la memoria y la toma de decisiones desde una perspectiva conductual
y experimental. Experimental, correcto, no. Yo digo, ¿cómo serán esos psicólogos, no? Como los curitas, escuchando tantas cosas ahí que les cuentan, que les dicen, Dios mío, ¿cómo irán a dormir ese día? Igual que los curitas. Porque los psicólogos, obviamente, lo que le hacen para tener un problema, lo que primero hacen es contar, a ver, dice, a ver, Odalis, ¿qué te pasó? Cuéntame. ¿Qué es lo que es? Entonces comienzan a diagnosticar, comienzan a hablar, comienzan a preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué es esto y por qué el otro? ¿Por qué el otro? Entonces, imagínense, ¿por qué lo hacemos eso? O sea, ¿por qué lo hacen ellos y trabajan así, no? Por ejemplo, en los DESES y esa situación, por ejemplo, para determinar maltratos y todo lo demás, porque lo que quieren analizar son conductas, ¿no? Y ellos no solamente se van a eso, ¿no? Los psicólogos trabajan, hay psicólogos educativos que trabajan con niños, pero cuando se habla de psicología, se habla de psicología general. Por ejemplo, le dice, a ver, niña Odalis, dibújeme, qué sé yo, en la lámina un muñeco, y en el muñeco se determina si el muñeco es grande, representa una diferente cosa, si es pequeño, cómo es el pensamiento de ella. O sea, y los garabatos que hacen, cada uno tiene un significado diferente, ¿no? Los colores que utiliza, por ejemplo, qué colores utiliza para pintar, cómo determina. Entonces, miren, esa es parte psicológica que analiza al ser humano, que analiza a la persona, determina, ¿no? Dice, bueno, pues usted tiene un tratamiento o realmente su insomnio, su preocupación, su susto es por esto y por esto. El camino adecuado sería este, el de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ellos proponen esas situaciones, ¿no? Algunas buenas, entonces eso también ya depende de los psicólogos también, ¿no? Porque hay ¿cómo se llama? Psicólogos que sí ayudan de una, pero algunos, por ejemplo, cuando la persona no le da la información completa y se guarda, él tampoco no sabe cómo orientarle y cómo ayudarle, ¿no? Es como, por ejemplo, un buen consejo, o cuando decía el curita, ¿no? Y les contaba y el curita decía, bueno, vaya a 5 padres nuestros y se acabó y no sigue haciendo más o menos, pero el psicólogo va más allá, ¿no? De tratar de ayudar y de hacer un seguimiento a su forma, ¿no? Entonces, de conducta, de percepción, y se basa en todo lo que es en experimentos, ¿no? De lo que se trabaja. Lingüística, Odalis. Lingüística. Explora la estructura y el procedimiento del lenguaje, considerando cómo la mente organiza, interpreta y genera expresiones lingüísticas. Para que genere una parte lingüística, desde el cerebro tienen que primero organizarse y saberse para la interpretación de las cosas, ¿no es cierto? Todo tiene una interpretación. Entonces, la persona que justamente conoce un poco más puede interpretar más las cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no hablamos de lingüística y ustedes saben bastante inglés o saben bastante quichua, va a ser más fácil interpretar eso, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, ¿no es cierto? Va a ser más fácil tanto lo uno como lo otro, pero una persona que no conozca estos dos idiomas se va a hacer más complejo, ¿no? Entonces, miren, entonces parte de toda esa situación que se tiene que conocer, se tiene que saber, o sea, el aprendizaje desde la parte mental, la parte organizativa, la interpretación y generar expresiones lingüísticas, ¿no es cierto? Imagínense yo queriendo enseñar quichua al 100%. Yo obviamente sé poco a poco, pero no sé 100%. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, se van a quedar como complejas, ¿no? Vamos a lo que dice Mariela, la filosofía. La filosofía aporta perspectivas teóricas sobre la naturaleza de la mente, la conciencia y de la relación mente y cuerpo. Mente y cuerpo, ¿no? O sea, lo que tú piensas, haces, ¿no es cierto? Lo que haces, entonces tu pensamiento con tu cuerpo. Pero hay una de la filosofía que también aquí trasciende y es importante decir, ¿no? La filosofía nace de dos corrientes idealísticas, ¿no es cierto? Por un lado está el materialismo, por el otro lado está el idealismo, ¿no es cierto? Y cuando queremos hablar del universo, cuando queremos hablar de lo que es, cómo está conformado este planeta y este bello universo, y la otra, un filósofo, entre los filósofos, Aristóteles, Platón, eh, también está Diógenes, también, Diógenes el perro le decían también, ¿no? Ya entonces tenemos unas diferentes puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de filosofía y el conocimiento, ¿no es cierto? Unos dicen que, por ejemplo, nosotros nacimos por la fe, ¿no es cierto? O sea, Dios nos creó y somos a su imagen y semejanza. No se puede medir, obviamente, esta comprobación porque todo es basado en fe, ¿no es cierto? No, nadie le ha visto a Cristo, nadie le ha visto a Jesús, pero nosotros tenemos fe que eso existe y todo lo demás, y porque es tan exacto lo que nosotros somos y tan exacto este mundo que somos hecho
tan exacto para las cosas que nosotros tenemos en este momento. Entonces, hay una exactitud importante, ¿no? Y no le digo yo, Albert Einstein decía que este mundo es demasiado perfecto para que lo habían hecho unos hombres, o sea, demasiado perfecto. Entonces, esto debe ser una creación. Y él que era un científico, imagínense, un científico hablando de creación. Y por otro lado, tenemos que la filosofía también ya no de la fe, sino del proceso evolutivo. Entonces ahí cuando la filosofía nace, por ejemplo, estudiar el proceso evolutivo del Big Bang, la explosión del planeta, el enfriamiento del planeta, la vida marina que existió, la primera vida en el océano, las primeras algas y los moluscos que existieron y después los animales que salieron del mar para ponerse en las playas y esos animales después extenderse y después coger vida y todo lo demás y salir el Mono sapiens, el Mono erectus, y así sucesivamente, ¿no? Un proceso evolutivo. Charles Darwin suspendía esta teoría muchísimo, ¿no? Lo que lo realizó y estudió como se ve en nuestro país, en nuestro bonito país, Ecuador. Así que irán a conocer también Galápagos, ¿no? Iremos, estaba una vez por irme, pero ya no alcancé, ahora tengo que ahorrar para irme de nuevo. Entonces, ahí en Galápagos se estudió muchísimo el proceso evolutivo, ¿no? De las especies, ¿no? Cuando había, y hablaban los pajaritos que tenían la misma característica, pero eran diferente color, porque estaban de una isla a otra isla. Entonces él decía el proceso evolutivo sí existe, porque sí hay la evolución. Entonces, miren, entonces tremendo, ¿no? Entonces, imagínense en hablar de esto, es un proceso muy grande, ¿no? Pero lo que generalmente es lo que nosotros conocemos y como conciencia sabemos, ¿no? Y la relación que debe existir entre la mente y el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer. Obviamente hay cosas que a veces no se hacen, ¿no? Porque nuestra mente dice una cosa y nuestro cuerpo dice otra cosa. Y por eso es que no se construye como está en este momento, ¿no? Entonces, no se unen las piezas de esos egos, no se unen y no se pueden formar. Entonces, ahí es donde que un poco también fallamos, ¿no? Procesos cognitivos, Mónica. Procesos cognitivos. Percepción. Investigación sobre cómo la ciencia cognitiva aborda el estudio de la percepción humana. Ya, lo que les acabé de decir, Mónica, por ejemplo, es una percepción, ¿no? Entonces, yo ya les doy dos teorías, ¿no? Que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo, ya depende de ustedes y vayan a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes están por la corriente de la fe, les va a decir que todo es mediante la fe y la creación, ¿no? O sea, y está bien, esa teoría hasta ahora existe, ¿no? Por eso es que existen iglesias y templos, existen religiones alrededor de 20 religiones como fuertes en el mundo, ¿no es cierto? El Islam, el cristiano, los musulmanes y todo el etcétera, 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 una Buda, que son religiones como tales, y sectas pasan de 6.000, 7.000 sectas en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Por la percepción humana, cómo llegó, cómo se generó, y la otra por fe y la otra por ciencia, ¿no? Determinado como tal. Pero yo no he visto que un mono se evolucionado en este momento. Perdón. Entonces, esos procesos evolutivos no he visto que un mono nuevamente se ha convertido en un ser humano. No, no he visto este momento. No sé si es que anteriormente pasó lo mismo, pero hay la ciencia que dice, y vamos a ver una lámina que está a continuación, nos habla sobre eso, ¿ya? Daniela, por favor. El siguiente. Disculpe, Lisa, ¿me puede repetir? Es que internet está mal, perdón. Ah, ya, memoria, por favor. Ya. Memoria. Análisis de los procesos de formación y recuperación de la memoria desde una perspectiva cognitiva. Ahí es donde que entran los psicólogos, ¿no? Y este módulo está hecho un poco con psicología. Entonces, miren, ahí es donde que nosotros, por ejemplo, hay eventos o hay hechos que la gente a veces, hay diferentes cosas que pasan, ¿no? Que ellos hay lugares que ellos quieren descubrir, estuvieron ahí, pero ya no pueden, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso? Llévate nomás. Ya no, ¿cómo hacen eso? Entonces tratan de recordar. Entonces dice, Evelyn, ¿se acuerda cuando, por ejemplo, queremos sacar una información, ¿no? Digamos que Evelyn estaba hace unos 5 años cuando en el Banco del Pichinche robaron. Entonces ella ya no se acuerda, pues son 5 años, ¿no? Entonces comienza a decir, Evelyn, ¿se acuerda que ese día entraron y estaban ahí las personas, usted estaba haciendo un depósito? ¿Se acuerda de la cantidad? Dice, uy, ya ni me acuerdo ni cuánto estaba depositando. Entonces va un proceso de conversación donde estuvo, o sea, el recordatorio de todo ese día, es un proceso psicológico, obviamente, que se hace, ¿no? Tratando de recuperar esa información. Es decir, ¿qué hizo? ¿Con quién estuvo? ¿Quién le acompañó? ¿Por qué se fue a ese lugar? ¿No es cierto? ¿Cuántas personas vio? ¿Qué deuda tuvo que pagar o qué iba a hacer? Entonces usted
teniendo toda esa información, dice, ah, no, yo sí, 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 ya me acuerdo. Eran unos $500 y era para pagar un préstamo, ya me acordé ya cuánto era la cantidad y para qué era la cantidad. Entonces, y nosotros tenemos así un proceso para que podamos también recordar, ¿no? Procesos cognitivos, pero nuestra memoria justamente a veces, como le digo, y como les dije en la clase anterior, nuestra memoria siempre almacena cosas importantes o dolorosas también. Esas dos cosas almacenan nuestro cerebro, ¿no? Cosas que nos hayan dolido, que nos hayan dicho, o también cosas importantes que nos hayan pasado, un premio que hayamos conseguido, algo que nos hizo sentir bien, un abrazo, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que trasciende en tu cabecita, en tu cerebro, y el resto se desecha, se va, se va, se va, se va, se va, sucesivamente, ¿no? Entonces, para llegar a eso, vamos a hacer en los procesos, ¿ya? Siguiente, Evelyn, lenguaje. Lenguaje es la exploración de cómo la ciencia cognitiva aborda la comprensión y producción del lenguaje. Ya, el lenguaje obviamente tiene muchísimo, ¿no? La comprensión de algo, ¿no? La comprensión de un algo, la comprensión del todo, ¿no? El lenguaje. Y justamente cuando hablamos de lenguaje es la forma de comunicarnos, ¿no? Que nosotros hacemos. Pero nosotros entenderemos que como hablamos de este momento, que sea la única fuente de comunicación, sea el lenguaje oral, y no es así. Hay muchas formas de comunicación que podemos hacer. Antes, por ejemplo, no, no en su tiempo, en los míos. Por ejemplo, se enamoraba con cartitas hechas en papel, se dibujaba unos ositos y se enviaba, ¿no? Y se le mandaba al mejor amigo que le vaya a dejar a la chica que le gusta, ¿no es cierto? Entonces, y el amigo el que iba a dejar por un helado, lo que sea, ¿no es cierto? Por lo que sea, entonces iba a dejar. Entonces, es una forma también de comunicación, ¿no? Donde que, bueno, esos bellos tiempos ya han pasado, ¿no? Ahora hay el TikTok nada más. Pero en esos tiempos bonitos también eran justamente las cartas, ¿no? Y otra forma de comunicación también es la expresión. Si bien es cierto, nosotros como nos hemos educado y nosotros hemos tenido profesores muy bravos, ¿verdad? Muy bravos, o sea, muy bravos. A nosotros nos pegaban. Nosotros sí somos del maltrato físico, pero nadie fue a denunciar al DC, ¿no? Nosotros sí somos del maltrato físico, porque nosotros cuando llegábamos atrasados a clases, era en el patio y ¿cómo se llama? Y con la correa. No presentabas un deber, era con la correa. No dabas una lección, era la correa. O sea, ese era el aprendizaje, ¿no? Y ese era papá y mamá, era la correa. Entonces, y si reclamabas y ibas donde tu papá y tu mamá decía, péguen de nuevo, entonces denle en mi delante, denle en doble. Entonces, o sea, no servía de nada ir a pedir que tu mamá te auxilie ya porque era el doble. Entonces, bueno, eso fue nuestra educación y una forma de lenguaje, ¿no? Entonces, la expresión de nuestros padres, igualmente, de mi madre en ese caso, ¿no? Entonces, ella casi hablaba poco, pero con la mirada decía mucho. Era bastantísima esa expresión que ella poseía y tenía, ¿no? Entonces sabíamos, mis hermanos, y bueno, yo soy el menor con una diferencia de 12 años con mis hermanos, pero yo ya sabía cuando ella estaba enojada y cuando ella estaba contenta, se podría decir. Entonces, hay muchas formas de lenguaje oral, escrito, expresiones del cuerpo, manos y todo lo demás, es una forma de expresión, ¿no? Que sabemos. Entonces, uno, y ustedes a lo menos como están aquí y cuando ya futuramente sean profesionales, la comunicación que ve un niño, la comunicación que ve un adolescente es la comunicación corporal de todo, ¿no? Eh, Nunca se van a presentar en una exposición con las manos en los bolsillos. Primero demuestren seguridad, para empezar de cajón. Las manos en el bolsillo demuestra timidez, inseguridad y todo lo demás. Ustedes tienen que mover los brazos, mover los brazos. Obviamente, dependiendo de cómo sea el tema, no va a estar sub y vaca, pero es una expresión corporal, o sea, lo que le decía en la lámina anterior, mente, cuerpo, ya, que se construye, ¿no? Vamos a lo siguiente, a ver, ya, siguiente. Modelos computacionales, Valentina. Modelos computacionales. Descripción de cómo se utilizan los modelos computacionales para simular procesos cognitivos. Ujú. Correcto, muy bien, ¿no? Vamos a hablar de unas teorías de la representación mental, Lionel, por favor. Ayúdame hasta dónde está el punto, dónde encuentro el punto. El punto está hasta mentales. Teorías de la representación mental. Análisis de las teorías que abordan la representación mental en la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva, gracias. Vamos con el siguiente, Liliana Vega. La ciencia cognitiva utiliza modelos
y procesos mentales. Estos marcos conceptuales ofrecen explicaciones estructuradas que permiten abordar la complejidad de la mente y los fenómenos cognitivos. Ya, gracias. Jocelyn Yepes, Sí, Edea, por favor. presentación es mental. Ya termino de leer. Estos marcos, la Estos parte de abajo. marcos, estos marcos conceptuales ofrecen explicaciones estructuradas que permiten abordar la complejidad de la manera y los fenómenos cognitivos. Si nosotros hablamos de la parte conceptual, gracias, nosotros podemos decir que hay muchos libros que hablan sobre esto, ¿no? Los procesos mentales. Y definen también que la mente es muy variable y nosotros no podemos saber lo que piensa la otra persona el 100%. Es muy difícil poder captar. Lo que podemos ver es un 60, 70, hasta un 80%, ¿no? De las personas, pero ver un 100% casi no, ¿no? Vamos con ese compartir, con ese vivir y todo lo demás, pero no se puede totalmente decir que una persona es impredecible, imagínense, ¿no? Abuelitos que, por ejemplo, solamente para poder entender cómo es de complejo la situación, abuelitos que la nieta Dayana le cuida toda la vida y el abuelito se muere y no la ha dejado a Diana, le ha dejado a Emily, que la nieta que nunca le cuidó. Imagínense. Entonces, esas cosas pasan, esas cosas ocurren en el mundo real. O sea, no es que me estoy inventando, es la pura verdad. Entonces, ¿cómo analizamos eso? O sea, ¿quién le dio amor? Fue Diana. O sea, ¿quién le cuidó? Fue Diana. ¿Y quién ha sido la nieta preferida? Sí, Emily. Entonces, viendo ese punto de vista, vemos la complejidad del ser humano, no se diga del resto, ¿no? Entonces, pero sí se puede predecir, se podría decir un poquito el término, de ver esos procesos, por ejemplo, conducta, comportamiento, forma de ser, porque hay cosas y hay personas que, por ejemplo, hay líneas que no trazan, ¿no? O sea, no van más allá de esas líneas, entonces no lo traspasan, ¿no? Entonces tienen un punto. Y de ese punto no se van hacia más allá. Entonces, eso también hay que definir en una persona y en un ser humano, ¿no? Que es importante. Vamos. Teorías de la representación mental. Las teorías de la representación mental se centran en cómo la mente organiza y almacena información internamente. Sí, ¿no es cierto? Un ratito ya. Deme un minuto, un minutito. Espéreme un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, siguiente. Eh, esas teorías, Amy. Estas teorías proponen estructuras mentales que almacenan información internamente. Ujú, correcto. Vamos con la siguiente, Fátima. Fátima Yepes. Profe, me perdí un ratito. A ver, se quedó en las mentales. Espera un ratito. La ciencia cognitiva examina cómo. La ciencia cognitiva examina cómo estas representaciones mentales facilitan el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. Gracias. Yajaira. Las teorías de la representación mental ayudan a explicar cómo la mente humana manipula información de manera eficiente. Ujú, ¿verdad? Es eso. Laura, el ejemplo. Ejemplo, teoría de esquemas cognitivos que sugiere que la información se organiza en estructuras mentales llamadas esquemas, influenciando la percepción y la interpretación de nuevas experiencias. Claro, ¿no? Se relaciona el conocimiento con un nuevo conocimiento para transformar el conocimiento y crear obviamente un nuevo conocimiento, ¿no? Pero yo sí quiero decir, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que las personas las personas sí manipulan? Si hay un proceso de manipulación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Por qué, licenciado. Eric? A ver, Erika, ¿por qué? Porque hay personas con, por ejemplo, dependencia o no tienen suficiente salud mental. Entonces esas personas son muy manipulables. Sí, ¿no?
Imagínense, bueno, nosotros gracias a Dios estamos completos en todo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Completos, entonces agradezcamos primero eso, ¿no? Estar completos porque si hay una situación también, hay una destrucción del cerebro, les comento. Hay personas que se quedan en vacíos y hay destrucción del cerebro, entonces sí hay este proceso, ¿no? Por eso lo que es importante para llegar al éxito del aprendizaje crucialmente es primeramente la actividad. Así no le crean, la actividad física es importante. Entonces, si es que a mí me decían en el colegio, decían, pero nos ponen una hora de educación física aquí, les decía yo a mis estudiantes, pero la educación física es importante porque no solamente es estar en el aula, también es hacer actividad física, ¿no es cierto? La parte conceptual de leer, ¿no es cierto? De cultura, de conocer las cosas, ¿no es cierto? Los países, el paisaje, y a veces ustedes no conocen ni a sus vecinos que viven al lado, me equivoco. Es así, ¿no? Vivimos en un mundo que no conocemos casi a los que están ahí. Entonces, todo eso nos transforma, todo eso es la información que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Vamos con las redes neuronales, Noemí y Salema. Redes neuronales profundas. Implementación de redes neuronales profundas para mejorar la capacidad de las máquinas para aprender y realizar tareas cognitivas más complejas. De verdad que es así medio, pero así es hasta el momento, ¿no? Evelyn. Interfaz cerebro-computadora. Investigación en interfaces directas entre el cerebro y las computadoras para mejorar la comunicación y el control de dispositivos mediante la actividad cerebral. Ustedes, gracias, Evelyn. ¿Ustedes creen que en este momento las computadoras en algún momento nos pasarán a nosotros como seres humanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? El análisis ya nos están ganando en analizar, eso nos están ganando rapidito, ¿no? Nosotros hacemos, ellos ya tienen ya los algoritmos generalizados y ya tienen rápido para hacer, ¿no es cierto? La retroalimentación, por ejemplo, neuronal se hace más rápida, ¿sí? El buscar información se hace más rápido para ellos. Entonces, a nosotros hasta buscar por ahí ya, ellos ya tienen nuestra respuesta, ¿no es cierto? Desarrollan un ejercicio de matemáticas, ellos ya saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y paso por paso. Entonces sí, hay una situación que obviamente he aprendido de nuestra parte de evolución de conocimiento y ellos lo están desarrollando de mejor manera en este momento. ¿Qué vendrá mañana? No lo sabemos. Complejidad del cerebro humano, Lionel. Desafío. La complejidad estructural y funcional del cerebro humano plantea dificultades para aprender completamente cómo interactúan sus diversas regiones en localización de procesos cognitivos complejos. Ujú. Miren, se crea aquí una controversia que se relaciona, por ejemplo, lo que son los monos y el ser humano, ¿no? Obviamente ahí está el nivel de masa encefálica que tienen para su complejidad también y su proceso. El mono y el ser humano cuando nacen en una misma tipo de dimensión de conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los dos hacen las mismas cosas y eso es propio, ¿no? Porque se hizo también un estudio sobre eso, ¿no? Le cogen a un niño y a un mono pequeñito, entonces los dos tienen la misma actitud en aprendizaje por ahí mismo. Pero el problema es que ellos no tienen un poquito más desarrollado lo que es nuestra mente y lo que son todas las partes de nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Que es algo muy fundamental para nosotros, porque con el lenguaje nosotros generamos otras habilidades, no se olviden. Solamente ustedes dejando de hablar, ustedes ya se quedan sin otra parte de lo que es la comunicación, porque el lenguaje es una parte fundamental para desarrollar otras partes de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, a lo que yo les decía una lámina anterior, decía, yo no entiendo, no sé, y si ustedes se han visto, me avisan, ¿no? Me dicen, sí, sí, yo he visto que eso pasa así. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un proceso evolutivo grande, grande que ha pasado, por ejemplo, de un monito que se ha transformado en ser humano. ¿Han visto? En esos tiempos, ¿se ha escuchado? ¿Se ha escuchado, sí o no? Sí, sí se ha escuchado, profe. En serio, ¿en dónde? ¿Dónde, Fátima? A ver, conversanos. De un Cuando, monito que se ha hecho ser humano. cuando era niña te decían esa teoría de que el mono se fue adaptando y comenzó a caminar en dos patas y así. Bueno, eso es lo que a mí me decían de niña. Dicen, pero eso no habla de la teoría de los Homo erectus, los Homo sapiens, o sea, más o menos en sí va de eso, o sea, acerca de la creación de los monos, o sea, de los monos, de los simios, que de ahí se sacó
salió el Homo erectus y los Homo sapiens. Bueno, es lo que me acuerdo yo ya. ¿O Sí, no? ¿no? En historia y lo que es en lo que nos daban en la escuela también y en el colegio estaba ahí. Pero mi pregunta es, ustedes en el momento que están viviendo en este momento, o yo también, en la época que estamos aquí en este siglo XX, XXI, ustedes han visto nuevamente, mi pregunta es, ¿han visto nuevamente la evolución de un mono a un ser humano? ¿O No, cada cuántos siglos se hace eso? no creo, Luis. ¿Han visto o no han visto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se hace otro mono? No se hace, no se hace otra vez humano. ¿Por qué será? Inge, desde mi perspectiva siento que, bueno, pienso que estamos en constante evolución. Por eso se dice que incluso los monitos y los seres humanos tenemos una diferencia de solamente el 2%, nosotros como seres humanos tenemos el 2% de desarrollo en comparación con un monito. Y ahí ese 2% es el que nos permite hablar, comunicarnos y seguirnos desarrollando. Y esto es constante evolución, o sea, de aquí en adelante se supone que va a haber el meta humano. O sea que nosotros seguimos en constante evolución, así como sucedió también con el tema de los dinosaurios, porque no vemos que se hayan revivido o sigan, pero siguen evolucionando. Y así, o sea, desde mi Ujú. perspectiva. No, no, sí está bien. Y para eso es mi clase, ¿no? Los puntos de vista están muy, muy buenos y considerables, ¿no? Lo que hemos planteado en este momento justamente es eh, si hay un proceso evolutivo en este siglo XX, XXI, el siglo XIX, bueno, tampoco somos tan viejos, ¿no? Pero el siglo XIX que pasó hace mucho tiempo más, porque hablamos de siglos. Entonces, y yo que he visto, no ha habido proceso evolutivo. Se habla de la ciencia que es hay un proceso evolutivo, obviamente, ¿no es cierto? Y, pero y como está en la lámina, es un proceso de conocimiento que se va desarrollando, ¿no? Poco a poco. Y nosotros en el ser humano que nosotros tenemos en este momento, obviamente, si nosotros queremos buscar vestigios sobre el proceso evolutivo en Atapuerca, ¿no? En Europa hay un espacio donde que encontraron fósiles de monos sapiens, ya donde que se encontraban que ellos se morían, por ejemplo, por atragantamiento. Dice que ellos querían hablar como los seres humanos y que ellos con la saliva que ellos tenían se atragantaban y se morían. Eso es más o menos como nos explicaban, ¿no? La ciencia, ¿no? Y son los primeros que tienen la relación monos-humanos, o sea, que están en la mitad. Son los híbridos que están ahí en la mitad. Entonces, ese proceso. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué tanto explicable será esa situación? Entonces ahí le dejamos nuevamente a una lámina que hablamos anteriormente, que hablamos de la filosofía, ¿se acuerdan? Cuando hablaban de la importancia de la filosofía y todo lo demás. Entonces, le dejamos ahí en la filosofía, para desde la parte filosófica podamos entender, ¿no ven? Que el conocimiento cognitivo tiene mucho que ver con la ciencia y con la parte filosófica, ¿no? Entonces ahí le dejamos a los filósofos idealistas y filósofos materialistas que nos expliquen y nos sigan explicando en este momento. Nosotros nos moriremos, chicos. Nosotros nos moriremos y seguirán discutiendo de la corriente de la creación desde la parte idealista y materialista, de las dos. Una defendiendo el proceso evolutivo y el otro defendiendo la fe. Yo me uno más a la fe, ¿no? Porque hay demasiada perfección. A pesar que también hacemos ciencia, pero yo me uno a la fe porque hay demasiada perfección para que sea exacto, ¿no? O sea, hay demasiadas coincidencias para que realmente sea o sea, por qué nuestro planeta se detiene en un solo lugar? ¿Por qué tenemos un sistema tan exacto, ¿no? ¿Por qué tenemos una gravedad que lo permite que realmente nosotros estemos en esa parte del planeta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que obviamente todavía no se tienen explicación y para eso está la ciencia trabajando. Los científicos trabajan en eso, ¿no es cierto? En procesos evolutivos. Lo que sí hemos desarrollado y sí aumentamos es, por ejemplo, el ser humano en el siglo XXI está generándose destruir al otro ser humano. Sí, miren qué nos encontramos, ¿no? En qué cosas, ¿no? Ni los animalitos hacen eso para buscar armas para destruir otro animalito, pero nosotros con más cerebro, con más conciencia, con más inteligencia, queremos destruir a otro ser humano. ¿No es cierto, sí o no? Entonces, complejidad, ¿no? Entre más se abre la mente, más compleja se vuelve el ser humano, como vimos, ¿no es cierto? Entonces,
son parte de nuestra situación como seres humanos, ¿no? Miren, entonces nosotros hemos visto un poco lo que son los procesos de la ciencia cognitiva, el pensamiento, la parte de desarrollo también, ¿no es cierto? Que se tiene obviamente un aprendizaje que se va generando, la parte también psicológica de la parte de psicología, psicológica, ¿no es cierto? De los psicólogos que tratan muchísimamente lo que es la conducta humana, ¿no? Entonces, los psicólogos están orientados, en este caso, por ejemplo, hay psicólogos industriales, psicólogos clínicos, psicólogos infantiles, y seguirán saliendo más perfecciones de los psicólogos, ¿no? Pero estos psicólogos lo que hacen es un proceso, yo les dije en una lámina anterior, ¿no? Ellos ya se vuelven como los curitas del barrio. Entonces ellos escuchan todo lo que le pasa a Lionel. Entonces dice Lionel, le cuenta esto, le cuenta el otro, porque Lionel no puede dormir. Lionel pausa traumado todas las noches, se despierta. Entonces ahí es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué en lo que está para ayudarle, ¿no? Entonces, si Lionel no, entonces le trata de buscar una ayuda, ¿no? Porque obviamente en esa parte, o a veces, por ejemplo, hay situaciones de crímenes, ¿no? Donde que justamente un niño o un adolescente fue testigo de eso, ¿no? Entonces, y fue un familiar el que estuvo ahí. Imagínense qué traumante que debe ser eso. Entonces, obviamente no se puede, entonces ahí para la parte psicológica, incluso ya la psicología brinca de esa parte, ¿no? Y ahí tienen que ser tratamientos más fuertes para el desarrollo del ser humano. Aparte de eso, también nosotros en la psicología podemos decir que nosotros se utiliza muchísimo en este siglo XXI para también dar la parte emocional. Entonces, si Lionel está mal, Lionel tienes que mejorar, cuidado, pero cuidado le pegan a Lionel. También en eso se dedican también los del DC, ¿no? La parte emocional, tratar de que la emoción de Lionel, porque le ha sacado, Lionel siempre sacaba 9, pero Lionel ha sacado 6, entonces Lionel no se deprima, por favor, ya se va a recuperar, entonces tratar de contener todas esas emociones, porque Lionel está traumado porque se ha sacado ese 6. Entonces, Lionel, ya vamos a la próxima, estudie mejor. Entonces, miren, pero yo esa parte, mi punto de vista muy personal, yo le veo que a veces las actitudes que nos sacamos malas notas no es porque el profesor le quiere poner, no es que el profesor vino de mala gana y dijo, a ver dónde están, a ver Leonel, le voy a poner el 6, a ver póngase ahí, no importa lo que haya presentado, le pongo 6, no, sino que son nuestras actitudes, nuestros comportamientos o la falta de integración o la falta de trabajo o la falta de interés, ¿no? Pero esa parte de la psicología es la que a mí no mucho. Por eso dije, este módulo está realizado también con mis grandes amigas psicólogas, y en esa parte yo no comparto. Puede ser que me equivoque, ¿no? Me equivoque como un ser humano, pero yo no comparto. Yo siempre le he dicho que la parte emocional sí se debe tratar, pero también sí se debe reforzar. No sé si estoy bien yo. Es mi punto de vista muy personal. Se debe tratar, pero también se debe reforzar, porque no solamente se puede decir, no, es que está así, lo que está acá. También hay que ponerle, obviamente nosotros, no es que venimos tan viejos de la grande escuela, ¿no? Pero de nosotros nos trataban, y por eso les digo, nuestros padres, así mismo, no había el látigo donde que no nos caía, y si no nos caía en el látigo en el colegio, nos caía también en la casa. Entonces, eso es una forma, ¿no? Las cosas han cambiado. No estoy con eso diciendo y va a quedar esto grabado. Va a decir que estoy motivando también lo que es el maltrato, ¿no? Tampoco voy por ahí, pero sí un punto de reflexión, ¿no? Los psicólogos no comparten mucho con esto. Hemos discutido mucho de estos temas con ellos, y casi ellos tienen su punto de vista y también yo el mío, ¿no? Pero yo pienso que en la vida hay que dar y hay que sujetar, hay que dar y hay que sujetar. Yo creo que ese es el proceso de la vida. Cuando hablamos de filosofía y hemos hablado de esta parte fundamental de los procesos evolutivos, también de la ciencia que se ha desarrollado en nuestra vida, ¿no? No nos olvidemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Para empezar, la madre de todas las ciencias, porque la filosofía describe todo, o sea, describe las ciencias y describe las ciencias exactas. Imagínense que la filosofía está describiendo lo que es la matemática, y la matemática es una ciencia exacta para variar. La física es una ciencia exacta, para variar. Y la química son compuestos que desarrollan con lo que es la exactitud y la parte también de experimentos, ¿no? Y la filosofía habla de todo eso. Entonces, como ciencia principal, como ciencias y con las partes conceptuales, como diferentes ramas de las ciencias, y después de eso también viene la religión. O sea, ¿qué tan grande es la filosofía? Imagínense que hasta la religión le abraza. Imagínense en eso. Entonces, por eso es que los filósofos desde la antigüedad decían primero, y si es que yo les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden explicar y ahí podemos explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, hablando de la filosofía, y les puedo explicar, a ver, alguien me puede decir, les voy a hacer un ejemplo. Ya, no puedo dibujar por aquí, ¿no? Porque estoy compartiendo con la otra aplicación. Digamos que lo estoy dibujando, ¿no? Digamos que esto es un huevo,
y eso es una gallina. La pregunta del millón, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dicen, chicos? Y que según un artículo científico que yo leí por ahí, o sea, ya se tiene la respuesta, es la gallina, porque supuestamente viene por la evolución de los dinosaurios y todo ese tema, pero es la gallina, de lo que Ya, yo leí, en un artículo ya, científico. ya. Un artículo científico donde que establece qué es la gallina. ¿Sabe qué? Bueno, eso se llama fe, porque es como Dios creó al hombre, mediante la fe. O sea, existe ahí, ¿no? Es un proceso. Entonces, es de la gallina, ¿no es cierto? Así como creó al hombre, primero creó al hombre, dice, ¿no es cierto? La filosofía habla que de la religión y también ¿cómo se llama? Los musulmanes también tienen casi lo mismo. Nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán, de repente, pero hablan de la misma creación. Entonces, si hablamos de la gallina, estamos hablando de un proceso materialista, por ejemplo, Yajaira. Entonces, creación. Ahí viene lo que es todo el proceso evolutivo, todo lo que habló, ¿cómo se llama? Charles Darwin, por ahí es la corriente, ¿no es cierto? Entonces, mediante no, no es por ahí, porque no, es fe, perdón, me equivoqué, es fe. Es, por ejemplo, cómo Dios creó. Entonces, sin muchas explicaciones. Es lo que, cómo se llegó. Kevin, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Fue primero el junte de dos animales que salió la gallina. Y La gallina, de ahí ya, salió los huevos, y ajá, se fue ya, reproduciendo. Pero ya, científicamente se habla que fue el junte de dos animales. ya. Pero ya bueno, vamos con Emily. ¿Qué fue primero, huevo o la gallina, Emily? Es que le dicen hay tres teorías. La que acaba de decir usted, la teoría de Charles Darwin, y la otra la teoría evolutiva y la paradoja. Sí. Que en la de Charles Darwin dice o sea, que las aves evolucionaron y que, o sea, eran como un grupo de aves que, o sea, probablemente dicen que es el huevo, o sea, anterior que la gallina en la teoría de Charles Darwin. ¿Y de dónde salió el huevo? Así dice la teoría. ¿De dónde salió el huevo? Ya. Anderson, ¿qué fue primero, el huevo o la Ya, o gallina? sea, yo leí que es primero el huevo porque se fue creando de partículas y todo eso que se encontraban en el universo y de ahí se creó el huevo y salió la gallina. Ya. ¿Y de dónde viene el huevo? De partículas y así que se fue formando según leí. El huevo viene de la gallina viene el huevo viene de la gallina y así se va dándose la vuelta, ¿no? Entonces, miren, esas situaciones, hasta el momento, la parte filosófica va a tener esas discusiones. Van a tener esas discusiones. ¿Por qué van a tener esas discusiones? Porque son procesos que cada quien tiene su teoría, pero la fe no tiene teoría. Usted no le puede comprobar la fe. Sí, está un audio abierto, no sé por ahí. Y la fe no se puede comprobar, por ejemplo. Usted no puede medir tampoco la fe. Es algo que se puede medir tampoco, cuánto tenga de fe. Es como la alegría. Usted puede medir la alegría. Usted puede, digamos que usted está triste ya. Digamos que Lionel está triste, bien triste, ¿no? Y se va a la farmacia y me dice, deme $2 de sonrisa o alegría. ¿Se puede hacer eso, Lionel? Lionel, No, no se puede. que precisamente en las farmacias venden medicina, no. No se puede, o sea, es algo que no se puede tocar, o sea, es esa situación, entonces, en esa parte de la fe también viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo que nos motiva, lo que nos alegra, son, por ejemplo, las cosas positivas que hacemos o lo que ayudamos a las personas, lo que nos gusta ayudar, ¿no? Obviamente eso nos vuelve feliz, ¿no es cierto? Nos vuelve feliz, entonces, y es igual que la religión, hay cosas y actos muy importantes de la religión. Claro que ahí también hay curitas que nos han fallado, pero no, si usted ya no sigue una religión porque el curita falló, usted no estaba siguiendo a Cristo, estaba siguiendo a un ser humano y se acabó. No hay nada que decir ahí, ¿no es cierto? Sí o qué. Pero la fe es eso, ¿no? La fe es crear en algo que nosotros no conocemos, nunca hemos visto, pero lo sentimos y lo presentimos. Y grandes científicos como Luis Pauster,
em, también creía muchísimo en la fe, ¿no? Y eso de ser científicos que inventaron muchísimas cosas, ¿no? La penicilina y todo lo demás y descubrimientos inmensos que hicieron, ¿no? Tesla, Nicolás Tesla, no sé que vieron otra materia, también era muy cristiano, ¿no? Más allá que inventar, imagínense, más de 700, perdón, más de 70 patentes y todas las noches soñaba con un experimento, o sea, porque ellos tienen tanto conocimiento que al momento y el momento se quedan ahí, dice. No, no hay explicación para lo que puede venir. Yo, por ejemplo, estaba en una universidad estudiando teología y yo supuestamente porque leí dos libros, yo ya no creía en Dios. Supuestamente porque leí dos libros, y es verdad. Porque uno cuando recién comienza no se tiene toda la información, pero ya después iba asumiendo y viendo las cosas, dije, no, 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 ¿verdad? Yo creo que sí, Dios existe y la fe más que todo, ¿no es cierto? La fe en uno, la fe en las cosas, ¿no? Entonces la filosofía es muy amplia, ¿no? No alcanzaría la clase para hablar de lo que es la filosofía en sí, pero es muy compleja, ¿no? Entonces nadie puede dar esa respuesta y tampoco en clases el profesor tiene la respuesta correcta, solo lo que yo le digo es, solo pónganse en su mente y en su corazón, depende de esas dos corrientes. La una, si es que defiende el idealista, está bien, la otra defiende la materialista, también está bien. Son puntos de vista muy respetables y con eso no podríamos decir que es diferente. Pero es por qué, porque damos al espacio a pensar diferente y también entender esas realidades, cosas que no están pasando en el momento. Pensar diferente ahora en esta sociedad es pecado. Representación mental, ¿no? Obviamente, cuando nosotros hablamos de esta, lo que es la representación mental, hablamos de todo lo que nosotros conocemos, porque la representación mental en nuestro cerebro es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Lo que asimilamos. Entre más conocemos, nosotros apreciamos la representación mental. Entonces, nosotros conocemos sobre investigación, didáctica, informática, bellas artes, dibujo, música y todo lo demás. Es una representación. Entonces, el ser humano en sí debe aprender muchísimas cosas. Debe y es necesario que aprendan, ¿no? Por eso es que hay otro importante que también dan en la escuela. Aparte de la educación física, también dan dibujo y dan música, que también es bueno. La música es muy, muy, muy buena. Dicen, bueno, yo he escrito ahí, ¿no? En el WhatsApp, los que tienen ahí, dice que eh, escuchar música y escribir música es como conversar con Dios, ¿no? Es una forma de una comunicación mental hacia allá, ¿no? Porque las personas que obviamente se dedican a ese trabajo, se les hace más difícil poder mentir o doblegar. Ellos se van más por la parte social. Si tienen un pan y ese pan están cinco, esa persona con ese pensamiento, con esa mente, lo que hace es repartir ese pan para los cuatro, lo que no hacen el resto, ¿no? Entonces, eso también es la representación mental, se une de muchísimas cosas, ¿no? Aquí se nutre de muchas cosas en las partes, ¿no es cierto? Ya, y por otra parte tenemos la interfaz cerebro, ¿no? Hemos visto que el cerebro es muy complejo, pero bajo esa complejidad, y nosotros en el momento tenemos lo que es eh, ya la informática muy desarrollada en este momento, llamada inteligencia artificial, que son fenómenos que se encargan de hacer los procesos primeramente más rápidos. ¿Sí? Las búsquedas más rápidas, la información más rápida, pero esta interfaz cerebro también lo que permite es que el estudiante puede hacer copy-paste, a lo que también muchos docentes se niegan, ¿no? Y no están de acuerdo que puedan utilizar esa situación, copiar y pegar los contenidos sin analizar y sin leer, porque obviamente los conocimientos no van a quedar importantes, o sea, no van a quedar grabados ahí. Por eso es que es importante también conocer esta parte, ¿no es cierto?, del cerebro. Y el cerebro obviamente entiende y comprende todo lo que ha vivido, ¿no? Como dijimos un poquito como el proceso mental, el cerebro obviamente se relaciona de toda la información que tiene en su cabecita. ¿Cuánta información tiene? ¿Qué información se ha desarrollado? ¿Qué es lo que está aprendiendo? Si el cerebro entonces, y así se activa, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que una persona sea dinámica, alimente cuerpo, alimente, ¿cómo se llama? La parte física también, como les dije. Entonces, ese es el proceso. Y así, señores, para un poquito hablarles de este proceso cognitivo. Señores, hemos hablado en todas mis clases, dentro de mi asignatura de estudio independiente, de todas estas cosas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y hemos hablado también anteriores importantes como habilidades blandas, que ahora es importante en esta sociedad. Hemos visto documentales y también, ¿cómo se llama? Eh, Información donde que dice que ahora, ¿se acuerdan cuando vimos, creo que era antes del otro examen, semana 6 o 7?
que las empresas últimamente hacen entrevista con las personas de talento humano y lo que les dicen a los señores de talento humano, necesito que las personas, aparte de tener un título de inglés o de bilingüe, que también tengan habilidades blandas. ¿Qué es habilidades blandas? Saber trabajar en equipo, saber liderazgo, resolución de problemas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Toma de decisiones, ¿sí o qué? Y nosotros, por qué ellos buscan esa información? Porque lo que necesitan esas empresas son justamente personas que puedan ayudar en esta toma de decisiones, chicos, ¿sí? Entonces, muy importante esa parte. También algo como que me recuerdo que nosotros vimos la parte del cerebro. Tenemos el isquémico izquierdo, isquémico derecho de nuestro cerebro, y ahí están nuestras emociones, ahí está nuestra empatía, ahí está nuestra solidaridad, ahí está todo un montón, ¿no? Entonces, en esa parte de esa clase también nos explica que todas las personas no somos iguales, que cada uno es diferente, ¿sí? Cada uno es diferente. Así por sean hermanos, ¿no? No son iguales, sino que son diferentes, que tienen una conducta, sí, ¿no es cierto? Una conducta que papá y mamá saben que los niños de Evelyn son respetuosos, entonces son respetuosos porque los papás y la mamá les enseñan esas cosas, pero hasta ahí. Pero saber más allá de esa situación y son niños buenos también se puede determinar como tales, ¿no? Pero más de esas cosas para el resto no, ¿no es cierto? Entonces, miren, chicos, con esto nos despedimos. Espero que hayan poco, mucho, lo suficiente, bastante haber aprendido de lo que es un poco la asignatura. Yo sé que esa asignatura en sí, en cierto, no son números para decir que es un proceso de, bueno, aprendí este momento a hacer ecuaciones y mañana va a hacer operaciones más complejas, pero sí te permite entender un poquito mejor lo que es la complejidad del mundo, ¿no? Y cómo estamos viviendo en este momento, para tener pensamiento crítico, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que trabajar. Eso sería entonces mi última clase, así que me despido de ustedes. Les deseo éxitos a ustedes y de aquí nos veremos en el examen que nos toca esta semana que viene, los exámenes, y creo que por ahí mismo tenemos un proceso de recuperación. Y eso sería todo por mí. Entonces, ha sido un gusto y un placer acompañarles a este momento, que esta sería grabada la última clase de esta mi asignatura. Así que muchísimas gracias a todos. Y nos despedimos con este contenido.